Sean bienvenidos una vez más al canal, mi gente linda de YouTube. Para aquellos que no me conocen, me presento, yo soy Yonix y en el día de hoy vengo a compartirles cómo se celebran las fiestas en la religión Yoruba, esa religión afrocubana que caracteriza a toda nuestra isla. Así que si este video es de tu interés, te invito a que te acomodes y lo disfrutes hasta el final. No los demoro más, ven esa intro. Primero que nada, vamos a ignorar el fondo que tengo en el día de hoy. Vamos a ignorar un poco la bulla. Estoy grabando varias escenas aquí en la parte de arriba de mi casa, en el techo de mi casa, porque ahí abajo literalmente hay una algarabía y una gritería increíble que ya ahí no voy a poder sentarme cómodamente a hablar con ustedes frente a la cámara. La idea de este video surgió simplemente porque mi mamá cumple años de santo el 12 de octubre. Esta es una fiesta simple que se hace todos los años cuando la persona que comienza, o sea, se inicia en la religión yoruba y a medida que van pasando los años cumple su año de santo, se celebra con una fiesta, digamos, particular. Caballero, este video es simplemente entretenimiento, no quiero controversia en los comentarios ni nada por el estilo, y todas las religiones que existan en todo el mundo es necesario respetarlas. A lo mejor en algún momento, en algunas tomas de los videos, hayan visto parte de este mueble que está en la sala de mi casa, pero bueno, ahora se los voy a mostrar mejor. Ella lo adornó con todos sus santos, más o menos por arribita. Le voy mostrando los tipos de santos que hay. Por ejemplo, este tiene como nombre Changó porque es rojo y blanco. Hay atrás Ochun, que es todo amarillo. Yemayá, que es todo azul. Oya, que es el santo como tal de mi mamá, color vino o 9 colores. Aquí está el Egua, que como se pueden dar cuenta es rojo y negro. Y ahí arriba está Obatalá, que es todo blanco. Por arribita así, para que más o menos, sé que ustedes no saben mucho de esta religión, pero básicamente les mencioné la mayoría de los santos. Como mi mamá es hija de Oya con el Egua, ella hizo estos dos cakes. El del Egua porque es rojo y negro, es de capuchino, por cierto los dos cakes son de capuchino, un dulce muy rico aquí en Cuba. Y Oya, que es el santo principal de mi mamá, que también es de capuchino. Échenle un lookie a los dos cakes. El arroz amarillo que no puede faltar en las fiestas del santo. Tú haces lo que tú quieras, lo que pasa es que el arroz amarillo a mí me gusta porque se le pone a los mei, que son los imaguas. Y es muy factible, es como un arroz frito que yo hago salteado y para que coma todo el mundo, porque el santero cuando da comida hace... Pueden ver que tiene un pintón. Este es perrito con un pedazo de gordo. Esto es para echarle más al arroz amarillo. Arrascarse para el mundo. A la fuerza. Los dulces finos que se brindan en la fiesta de los santos de la religión yoruba ya se ha vuelto una costumbre moderna, pero desde antaño los que se brindaban eran los caseros, que son los que están viendo ahora en pantalla, los cuales se elaboran en específico para cada uno de los santos de la religión. Nosotros no tuvimos la posibilidad de hacerlos todos, pero a grosso modo les mostramos los que elaboramos y para quién va dirigido exactamente. El arroz con leche va elaborado precisamente para el santo de Obatalá. La natilla de chocolate se elabora para dedicársela al santo de Oya. La harina para el santo de Changó y el dulce de mala rabia para el santo de Yemayá. Quiero hacerles unas pequeñas anécdotas, una digamos comparativa entre las fiestas de la religión yoruba actual y las fiestas de la religión yoruba del tiempo de antes. Saben, mi mamá cumple exactamente 8 años de santo en el día de hoy, o sea que ya he disfrutado muchas de estas fiestas que se hacen cuando la persona cumple por su año de santo. Y nada que ver, que antes literalmente mi mamá sacaba la casa por la ventana. Ya eran 5 o 6 de la tarde y esto se llenaba de todos nuestros familiares, amistades de mi mamá. Venía mucha gente de todo el barrio porque aquí se tocaban tambores, se tocaban violines. Yo respeto la religión hasta un punto, pero cuando veo tanta gente así en mi casa, yo me agobiaba, literal. Y mi mamá encargaba una cantidad de dulces increíble. Ahora, pienso yo que con el tema de la necesidad que tenemos nosotros acá en Cuba, es un poco complicado invitar a tantas personas, encargar toda esa cantidad de dulces, que eso implica muchísimo gasto de dinero, y por eso la celebración de este viaje creo que es algo más reducido, supongo yo. En este trono también se hace como especie una ofrenda para que todas las personas que vengan, principalmente las que están hechos santos,
puedan poner sus ofrendas acá. Me gustaría dejar plasmado en este video más que nada el por qué se deben estas celebraciones. Simple y llanamente que cuando una persona se inicia en la religión yoruba, se dice que vuelve a nacer y tiene que estar alrededor de un año cumpliendo una serie de requisitos, entre ellos estar vestido de blanco. Y es así que cuando pasa todo este tiempo se le celebra su primer año de santo con todo lo que están viendo en el video de hoy. Y esto es una celebración que a partir de ese momento se celebra año tras año dentro de las posibilidades que tenga la persona. Una pregunta frecuente entre todos aquellos que no practican la regla de Ocha o santería es: ¿por qué los santeros usamos esos extraños atuendos blancos que hacen más vistoso y más pesado cuando es una mujer? Dentro de la práctica de la santería se considera el color blanco como símbolo de pureza y de paz. Creo que lo mismo piensan todas las demás religiones del mundo, pero en la santería es algo muy, pero muy especial. El blanco es el color que caracteriza al orisha o patalá. Él representa la armonía, la salud, la calma y la inteligencia. Y se cree que todo lo que sea blanco sobre la superficie de la tierra le pertenece. Yo pienso también que el tema de que a la gente le guste tanto las fiestas de la religión yoruba es el tema de que el cubano es muy fiestero, es muy acaparador, en el sentido de que, se los digo, o sea, desde mi punto de vista y desde mi experiencia en este tipo de fiestas, que muchas personas venían literalmente a comer arroz amarillo, a comer dulce, como todo es gratis. Imagínense ustedes. Miren esto, a ver, aquí todo el mundo se viste de gala para el día de hoy. Miren esta falta de respeto. Le ponen una batica y todo. Esa perrita, hija del guá. Miren, rojo y negro. Ok, ahora mismo, espero que no me oigan, voy a buscar una sorpresa que mi tía del canal Kirenia Cocinando los Cubanos le preparó a mi mamá. Ella aún no está enterada de nada, no sabe nada, y creo que va a ser bien interesante que ustedes conozcan que esto también forma parte de esta celebración. Así que déjenme ir a recoger la sorpresa. Sale para afuera. Aquí no hay espacio. Pase para atrás. No, la primera era aquí. No es lo mismo. Coge, dame fuego y pon el vivo. Ahora me salió. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Con el regalo, ya que están firmando. Ay, boba. ¿Cómo puedo hablar? Qué lindo regalo. No lo espero. Eso es lo mejor. Para decirte, madre, que todo es tan grande como el amor de Dios. Gracias. Así es el amor que ando. Como la madre que yo tuve, que hoy es un día que yo festejo 2 fechas. Ya lo pasado, Y de esta forma vamos a dar por concluido el vlog por el día de hoy. Espero que les haya sido súper interesante, ya que esto es algo que no se ve comúnmente en cualquier parte del mundo. Y yo más que nada quería compartirles o que conocieran un poco más sobre la religión yoruba que caracteriza mi país. Casi todas las personas de mi audiencia son de todas partes del mundo y estoy seguro que muchos de ustedes, muchos dosers, han quedado totalmente impactados, sobre todo los de México, cuando vieron mariachis en la parte de afuera de mi casa.
Pero con esto quiero reiterarles que tanto los mariachis como personas tocando violín, como personas tocando tumbadoras y tambores son cosas características y peculiares de este tipo de celebraciones. Por tanto y demás, me gustaría que comentaras ahí abajo las religiones que se practican en tu país y la peculiar forma que deben tener para celebrarse. Muchas gracias como siempre por ver el video hasta el final. Los quiero muchísimo. Estoy súper emocionado porque ya la semana que viene arrancamos con el estreno de nuestra primera sección / serie y no puedo esperar para que vean el primer episodio. Y bueno, espero que les guste algo en lo que llevo un tiempecito ya trabajando. Nos vemos la próxima semana. Recuerda que yo soy Yonix y esto fue Dose Pura Vida.